12. ¿Cómo supero el miedo al ridículo? El miedo al ridículo es responsable de muchos problemas entre los estudiantes del inglés. Se basa en unas suposiciones erróneas. ¿Realmente es ridículo hablar inglés? ¿O es más ridículo ser monolingüe toda la vida cuando realmente quieres ser bilingüe? ¿Es ridículo cometer errores? ¿O es ridículo dejar que tus miedos te limitan, en vez de superarlos? Este miedo al ridículo es, por así decirlo, ridículo. Pongamos como hecho que hay miedos razonables y hay miedos irrazonables. Un ejemplo, estás andando en el bosque. Es un día bonito de primavera, hay flores a lo largo del camino, y los pájaros cantan en los árboles. De repente, delante de ti se levanta un enorme oso pardo. Naturalmente, sentirás miedo. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, el oso te puede destripar, lo cual puede tener un efecto importante en tus planes futuros. Pongamos otro ejemplo. Estás en una ciudad de Estados Unidos y quieres tomar un café. Vas a una cafetería y al pedir el café, cometes un par de errores con tu inglés. Además, el camarero nota por tu acento que eres extranjero. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? No mucho. El camarero puede reírse de tu acento. Y tú puedes seguir con la vida igual. Hay miedos que tenemos por buena razón. Si te ataca un oso, tu vida no sigue igual. Es mejor experimentar miedo delante de un oso, porque así te animarás a salir corriendo y salvarte el pellejo. Pero si alguien se ríe de tu inglés, no te vas a morir. Efectivamente, no va a cambiar absolutamente nada. En mi experiencia, además, los momentos cuando la comunicación va mal, son los momentos donde más aprendes. Créeme. Cuando metes la pata y alguien se lo toma mal, te acordarás de tu error para siempre y sabrás no cometerlo en un futuro. Pero la gran mayoría de las veces, aunque hables un inglés menos que perfecto, no va a pasar absolutamente nada. Una cosa que siempre hay que tomar en cuenta es que la gente está pensando en sí mismo. No está pensando en ti. La gran mayoría de las veces, la persona no va a darse cuenta de tus errores, estará pensando en su cita con la peluquera o en si comer pizza o pollo a la cena. Tú eres un extra en su película, como él en la tuya, y no está dedicando mucho tiempo a pensar en tu nivel de inglés. Los nativos no van a corregir tus errores gramaticales, lo más probable es que se hayan olvidado de toda la gramática que aprendieron en la escuela. En todo caso, alguna vez vas a encontrarte con alguien que te juzgue por tu manera de hablar. Pero eso es fruto de su propia ignorancia, más que nada. Las personas monolingües no tienen la menor idea lo que es aprender otro idioma. Si te juzgan, es simplemente porque no saben lo complicado que es comunicarse en un idioma extranjero. ¿Para qué sentirte mal? Al final, tú estás aprendiendo algo. Ellos son los desafortunados monolingües. 13. ¿Puedo aprender el inglés como aprendí el español cuando era niño? Algunos métodos prometen que puedes aprender el inglés como los bebés y los niños aprenden su lengua materna, lo cual quiere decir, se supone, que aprender será fácil y divertido. Vamos a plantearnos, entonces, cómo los niños aprenden los idiomas. Imagínate que vas a una escuela de idiomas para empezar una clase nueva, y el profesor te dice lo siguiente: la clase proseguirá de esta manera. Pasaréis 2 años sin hacer nada más que escucharme y hacer sonidos no lingüísticos como vea, 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 du, etc. Después, empezaréis a hacer frases de una sola palabra, usualmente sustantivos, y por supuesto mal dichos. En los años posteriores, podréis empezar a convertir exclamaciones como bagua en el más comprensible water, y usaréis frases de 2 a 5 palabras incluso. Todavía no usaréis la gramática, y la gente se reirá de tus constantes meteduras de pata. Hablaréis de una manera extraña y claramente infantil. No empezaréis a leer durante los primeros 6 años, aproximadamente, y podéis olvidaros de leer una novela adulta o un periódico hasta haber estudiado unos 12 años. ¿Está claro, no?
Los niños aprenden a hablar el idioma que les rodea con perfección, pero no con rapidez. Lo hacen con extrema lentitud. Los adultos podemos aprender un idioma en mucho menos tiempo. Claro que los niños que crecen en ambientes bilingües aprenden perfectamente dos idiomas simultáneamente, pero tampoco lo hacen sin cometer errores y sin confundirse a veces. La verdad es que si empiezas a aprender un idioma siendo ya adulto, nunca lo hablarás como si fuera tu primer idioma. Tendrás siempre un acento, y siempre tendrás que pensarlo un poco más antes de hablar. Pero si puedes llegar a hablar muy bien, los bebés pasan sus primeros meses sin hacer nada más que escuchar el idioma que les rodea y aprendiendo a diferenciar los sonidos. Luego se ponen a replicarlas, lo cual cuesta bastante tiempo adicional. Es solo después de años de practicar constantemente que empiezan a sonar como adultos. Y cuando digo constantemente, quiero decir varias horas al día, todos los días de su vida. ¿Cuántos niños se cogen 3 meses de vacaciones y no hablan su idioma ni un momento? Los niños, al final, han puesto sus primeros 1000 horas antes de cumplir un año y luego otros varios miles antes de llegar a la escuela primaria. Los adultos, en cambio, tienen varias ventajas que no tienen los niños. Pueden empezar directamente con habilidades adultas como leer, aunque a nivel muy básico, cosa que la mayoría de los niños no hace hasta tener 5 o 6 años y que hacen mal durante años después. Además, los adultos tienen la ventaja de ya comprender conceptos abstractos. ¿Has intentado explicar a un niño de 6 años lo que es el mercado de valores? La mayoría de los adultos ya saben, y con simplemente traducirlo como stock market tienen una buena idea de qué hablas. Dicho eso, los niños tienen un par de ventajas importantes a la hora de aprender idiomas. La primera y más importante es que tienen años y años de tiempo libre a su disposición. No olvidemos que los niños pasan su infancia en un constante inmersión lingüística. No les dejan solos mucho tiempo, así que pasan todas sus horas escuchando el uso de su idioma. Incluso cuando van a la escuela, están aprendiendo nuevas palabras y nuevos conceptos constantemente, en su propio idioma. Los adultos suelen explicar las cosas a los niños de una manera lenta, usando un vocabulario simplificado, lo cual también ayuda. Los programas de televisión para niños se adaptan a sus necesidades cognitivas, y año tras año los niños pasan miles de horas escuchando y practicando su idioma. La segunda ventaja que tienen los niños es que absorben todo, como si fueran esponjas. Observan y se fijan en todo, porque todo es nuevo para ellos. Aprenden algo de cada experiencia que tienen a lo largo de años. Los adultos hemos aprendido a filtrar la realidad y no vamos por ahí, diciendo mira. Un coche, un perro, una nube, como hacen los niños. Así perdemos muchos de los matices de lo que nos rodea, incluido lingüísticos. Los niños, siendo increíblemente abiertos, lo cogen todo. Muchos adultos no disfrutan tanto de aprender el sistema educativo. Muchas veces plantea el aprendizaje como algo difícil y desagradable, y hay gente que una vez que haya terminado la escuela, deciden no aprender más. Otra ventaja de los niños es que no aprenden a leer hasta más tarde. Así, pasan años escuchando la pronunciación correcta, y lo asimilan. Los adultos, normalmente quieren escribir todo, y pasan de escribirlo a pronunciarlo, fonéticamente mal. ¿Has conocido alguna vez a alguien que pueda leer perfectamente su lengua materna, pero que no pueda pronunciar para nada? Lo dudo enormemente, y es porque empezamos primero a hablar, y luego a leer. Desafortunadamente, la educación falla cuando enseña un segundo idioma, porque la gente normalmente pasa años leyendo y escribiendo antes de empezar a hablar. Todo lo contrario de cómo debería ser. La última ventaja que tienen los niños es que no les preocupa sonar como niños. No tienen vergüenza de no hablar perfectamente, sino que hablan y aprenden de camino a hacerlo bien. Algunos adultos, en cambio, se ponen nerviosos cuando no saben cómo expresarse y se niegan a hablar, vuelven a los libros para pasar otro año
estudiando la gramática y no se atreven a equivocarse otra vez. El famoso miedo a lo ridículo nos estorba mucho. Entonces, ¿deberías aprender como los niños? Si eso quiere decir rodeándote del inglés todas las horas del día, hablando, sin vergüenza, y asimilando todo, entonces la respuesta es que sí. Por lo demás, ser adulto es una gran ventaja a la hora de aprender idiomas. No es necesario volver a ser niño.